De la Nación terminó vetando la ley de financiamiento universitario aprobado en el Congreso Nacional, como era de esperar, porque dijo el domingo, no nos movemos ni un milímetro. Sí, y era lo que se esperaba que suceda, sabía que iba a seguir este camino. Tiene hasta hoy Javier Milei también para dar a conocer las decisiones respecto a las otras dos leyes que quedan. Ayer vetó ley de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Sí, ahí mencionamos el Garrahan como referencia. Y queda todavía por saber qué sucederá con los adelantos del Tesoro de la Nación y con el impuesto al combustible. Ok, ya hablamos del tema, porque mientras vos estás diciéndole a los gobernadores vengan a charlar, a negociar, le vetás a TN y fin de la charla. O capaz que Diego Maita y la gente de Adiunza tenía otra expectativa. Diego, ¿cómo estás? Buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. Hola José, un saludo para vos, para todo el equipo. La verdad que no, una de las pocas veces que el presidente satisface mi expectativa, que no es lo mismo que mi deseo, ¿no? Yo tenía ganas de que esto termine de otra manera. Pero bueno, ya está, es su posicionamiento político, el tipo señaló esto, no le importó nada el mensaje de las urnas del pasado domingo y bueno, va con todo, lamentablemente, ¿no? Porque creo que la historia nos demuestra que los gobiernos, cuanto más escuchen a la gente, a la sociedad, mejor les va, y cuando menos lo hacen, entran en un camino que es más difícil, que es más complejo, y bueno, lamento que justamente el foco elegido, porque yo creo que hay un claro foco ideológico ahí, sean las universidades públicas, ¿no? A ver, ¿y qué significa la ley de financiamiento universitario? Porque a veces el título, que en la práctica, ¿qué es la ley? ¿Qué significaba para las universidades en la Argentina? Bueno, en la práctica significa un empate con la condición en la que estábamos antes de que asuma Milei, que no era buena, ¿no? Digo, implica en lo concreto garantizar el financiamiento de las universidades sea proporcional al PBI, al Producto Bruto Interno. Entonces, hoy está muy abajo de un punto, y la idea era que gradualmente, creo que hasta el 2031, 2032, llegue a representar el 1,5 del PBI, todo lo que es universidades. Y después, en lo concreto, implicaba también que haya una actualización salarial acorde a la inflación, y no a lo que viene pasando, donde los trabajadores han perdido el acumulado de 6 sueldos más o menos desde noviembre hasta acá, ¿no? Y también implicaba, entiendo yo, una recomposición salarial, digo, devolvernos lo que se ha perdido de aquí hasta allá. Y este presupuesto, que implica actualizarlo con el PBI, con la inflación, etcétera, implica en lo concreto salir de la situación de ahogo y emergencia en la que estamos hoy, donde las universidades están haciendo críticamente o acríticamente un ajuste tremendo hacia adentro, donde están limitando muchas funciones vitales, ¿no? Desde los viajes de campo, la renovación de insumos, de infraestructura, y en algunos casos se han desafectado, despedido personas, y un proceso que no se estabilizó. Digo, está en la crisis, que lo que estamos entendiendo por lectura y por previsión de datos es que yo creo, sin ánimo de equivocarme, que va a seguir habiendo, que vamos a tener despidos de compañeros, lo quiero decir así. Si esto no cambia, yo creo que las universidades, por seguidismo del gobierno o porque no les quede otra, van a terminar hasta despidiendo gente, que es un gran problema, porque no solamente cobras poco, etcétera, sino que achicás. Digo, la ley permitía, como digo, un empate, volver a la situación de noviembre del 23, que no era la óptima, pero era mucho mejor que lo de hoy. Claro. ¿Cómo hacen actualmente quienes son docentes? Bueno, personal no docente también tienen que buscar un laburo más para solventar lo que por ahí antes podían hacer con un solo salario. No sé cuál es la realidad, por lo menos que vos palpás ahí entre los compañeros. Bueno, fíjate que hay un dato ahí que es súper importante, que es el dato que saca el CIN, el Consejo Interuniversitario, que son, como decir así, la liga de los rectores, ¿no? Ellos dicen que se han perdido, que han abandonado el sistema universitario más o menos 10.000 docentes. En la UNSA no hay un estudio realizado por la universidad que nos permita
trabajar eso. Nosotros a nivel gremial hemos hecho algunas consultas más informales. Tenemos algunos compañeros que han renunciado directamente para dedicarse a una labor más rentable, otros que por ahí tienen una dedicación de más de 10 horas. En la UNSA vos podés tener 10, 20 o 40 y sus combinaciones. El tope son 40 horas. Que han decidido bajar a 10 horas, por ejemplo, o a 20, en el caso de los que tengan más de 20, para no perder la obra social, ciertas cuestiones que te da el trabajo registrado, ir a buscar trabajo en el sector privado, en el sector informal, incluso en la economía de plataformas, porque da más plata hoy. Y cuando te digo da más plata, el dato sería que un sueldo inicial, un docente que trabaja 20 horas en el sistema universitario, es de 500.000 pesos. O sea, 20 horas semanales, el sueldo inicial son 500.000 pesos, y ese es un dato que me parece que es importante. Cuando fue la manifestación docente provincial, se clamaban por un salario que los dejaba cerca de 750.000 pesos, y sigue siendo un sueldo muy bajo, pero bueno, para que tengan los comparativos de por qué los docentes nos reclamamos y por qué muchos tienen que dejar la universidad pública, ¿no? O sea, un docente en la provincia de Salta gana de base 700, arriba de 700, y ustedes de base 500. Exactamente, por lo que podríamos decir media jornada, ¿no es cierto? 20 horas reloj. Creo que el último arreglo del gobierno provincial fue 734, por ahí. Nosotros tenemos un inicial de 500.000 pesos, y en algunos casos vos podés tener las 20 horas semanales y tener, no sé, 10, 12 años de antigüedad y seguís cobrando los 500.000 pesos, porque ese inicial es un bono que se le paga proporcionalmente al que no llega a 500 para que llegue a 500. Entonces vos tenés docentes con 20 horas y 10, 15 años que están ganando 500. Yo lo cuento, no tengo ningún problema. Yo soy un docente que tengo 23 años de antigüedad en la universidad, cobro el ítem de antigüedad, lo tengo en el 110%, y el básico es tan chico que yo debo estar ganando cerca de 600, ponerle de bolsillo. Y vos decís, tanto estudio, tanto laburo, 23 años de antigüedad, 20 horas semanales, y se gana muy poco. Entonces, algunos tenemos el problema del amor, ¿viste? Algunos de que estamos tan enamorados de eso que no nos vamos de ciertos lugares, y con la UNSA nos pasa mucho. Tenemos un compromiso, tenemos ahí una deuda, digo, la deuda que sentimos de haber tenido la herramienta en la universidad pública, que nos quedamos, pero en otros casos la gente elige irse, ¿no? Y total o parcialmente, porque hay que vivir, hay que parar la olla, digamos. Claro. Y aparte de tener 2, 3 laburos, como en el caso de la mayoría de nosotros. Uh-huh. Diego, te consulto también por el cambio de gestión en la universidad, que han charlado, qué diálogo mantienen con las nuevas autoridades y cuál es el panorama, porque una de las chicanas también que vienen por el oficialismo o sectores afines es, el año pasado dijeron que las universidades se iban a cerrar y ahí las ves y siguen funcionando. Bueno, es verdad lo que decís vos, hay una chicana del oficialismo en ese sentido, del oficialismo, digo, nacional, estatal, pero sí me parece que ahí quiero ser claro con el tema de la universidad. Yo sí veo un cambio entre la actual conducción y la anterior, en un sentido de que la gestión actual, no sé si la palabra es más complaciente o menos crítica o más negociadora con el gobierno actual, pero yo veo que hay cierta tibieza de la actual conducción de la universidad para pararse frente al gobierno nacional, ¿no? Uno ve el tipo de declaraciones que da Miguel Nina, el rector, o el tipo de reuniones que tiene con funcionarios. Nina se juntó ya 2 veces con Alejandro Álvarez, que es un tipo nefasto, ¿no? Digo, y el equipo es nefasto. La segunda de Álvarez es la mujer de Gordo Dan, digamos. Sí. Se juntan a charlar sobre la universidad, pero vos lo ves en lo cotidiano y eso no significó ninguna mejora para la universidad pública. Entonces, yo veo ahí y ciertas expresiones, como la decana de Ciencia Económica, que hace 2 o 3 semanas en una reunión lo planteó claramente. Alianza pedía que la UNSA se pronuncie frente al pliego de reivindicaciones. Ella decía que discrepaba porque ella decía algo así como, ¿y cuál es si yo pienso diferente? Y yo creo que esta es la forma de que la universidad va a encontrar el orden, va a encontrar el rumbo. Digo, el reglamento claramente
alineado a mi ley, ¿no? Lamento eso, pero es lo que yo veo hoy en parte de la conducción. Después hay facultades que son críticas, como siempre, ¿no? Humanidades, naturales, pero yo creo que en un conjunto a la conducción actual de la UNSA, que se renovó en abril y asumieron el 11 de mayo, creo que les falta comprometerse de verdad con la defensa de la Universidad Nacional de Salta y del sistema universitario tal. O piensan como bien decías, piensan como el gobierno nacional, entonces no van a expresarse. Y la última, en ese sentido también, teniendo en cuenta todo este contexto que hemos tenido de discusiones del último año esta parte y de marchas multitudinarias universitarias, parte del discurso del gobierno también fueron las irregularidades en las universidades. Yo todavía no vi ningún informe de qué irregularidades, además de cuestiones que pueden ser obvias o menores, han encontrado en las universidades. Vos que estás de cerca, en el día a día, ¿se informó algo de irregularidades en los informes, en los relevamientos que vienen haciendo en universidades del país? Mira, yo no recibo ningún informe sobre así irregularidades, en lo que podríamos decir corrupción, ¿no es cierto? Uh-huh. No he visto nada. Y desde luego que organismos tan grandes como las universidades que manejan presupuestos importantes, seguramente alguna cuestión de demora en los procedimientos, en ciertas cuestiones puede haber, es normal y siempre se subsana, pero desde lo administrativo, desde los procedimientos correctos y de ninguna manera, de otra manera, ¿no? Ojo, yo no pongo en este momento la mano en el fuego por nadie ni por nada, pero digo que por lo general no son ámbitos donde haya este tipo de prácticas de la corrupción a la que se quiere eludir. Y digo, también me quedo con la referencia, ¿no? El año pasado han bombardeado los comedores populares diciendo que las auditorías decían tal o cual cosas, y la semana pasada nos enteramos que en realidad nunca existieron esas auditorías, sino que fue una operación de prensa. Claro. Yo también no sé si de verdad cuando han mandado gente supuestamente a hacer auditoría a la UNSA, finalmente la han hecho o ha sido también algo parecido. Uh-huh. Digo, para la prensa y no se tomó el trabajo real de cotejar nuestros números y nuestras finanzas. Diego, gracias por el tiempo. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Que tengas buen día. Diego Maita, de Adiunsa. Yo conté ya los otros días, Diego dio algunos datos personales que no le corresponden, pero los cuenta de los salarios. Y conté también que en una charla que había tenido con un colega, cuando hablábamos de la cuestión de fue cuando se daban estas marchas universitarias multitudinarias y me decían, vos estás defendiendo a los de Adiunsa, pero viven reclamando, son unos vagos, no quieren laburar y todo lo demás, que tienen un buen sueldo. Y mira, buen sueldo, yo escuché otra cosa. ¿Qué? Que ganan 600.000 de bolsillo. No puede ser. Bueno, pero eso es lo que dicen. Y lo ratifica Diego Maita. Con 23 años de antigüedad cobra este docente universitario 600.000 pesos de bolsillo. Obviamente requiere 2 o 3 laburos como mínimo. Y que además, fíjate que hasta plantean los docentes salteños estaban reclamando por un salario inicial arriba de 700 y pico, y nosotros tenemos un sueldo inicial 20 horas semanales de 500.000 pesos. Esa es la discusión universitaria.